Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta clase sobre clasificación de las variables. Esta clase está principalmente dirigida para estudiantes de psicología de la UOC que estén haciendo investigación cuantitativa, pero les podría servir también a cualquier persona que esté haciendo algunas asignaturas que trabaje con variables, ya que lo que vamos a ver hoy es bastante general e introductorio. Bueno, antes que nada, me presento. Mi nombre es Martín Picabea, soy psicólogo y hace varios años que me dedico a enseñar asignaturas de investigación. Y también les comento que estoy comenzando con este canal de YouTube, así que si esta clase les sirve, si les gusta, pueden dejarme un like, pueden suscribirse, así ya me voy sintiendo todo un youtuber. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Voy a compartir un Power con el que vamos a trabajar. Y como les mencionaba, vamos a trabajar hoy con variables. Los temas que vamos a trabajar hoy ya posiblemente los recuerden o quizá no, porque me pasa muchas veces que llegan a cuantitativa y me dicen, Martín, no me acuerdo nada de estadística, no me acuerdo nada de lo que vi en fundamentos. Y me pasa que les hablo sobre media, desviación estándar, y su cara es como la de este meme. De hecho, es gracioso porque quizás leen desviación estándar y no saben qué es. Pero bueno, si no se acuerdan, desviación estándar es lo mismo que desviación típica. Y si aún así no se acuerdan qué es la desviación típica, no importa, ya lo recordaremos en otro momento. Pero de hecho, en esta clase lo que vamos a hacer es ir todavía un poquitito más atrás hacia los conceptos de variables, que son muy importantes. Eh, en fundamentos nosotros veíamos que muchos de los análisis estadísticos que podíamos hacer dependían del tipo de variable con el cual estábamos trabajando. Por ejemplo, para poder obtener la media y la desviación típica, era necesario que la variable sea cuantitativa, si no, no se podía. Lo mismo sucedía con los gráficos. Había gráficos para variables cuantitativas y otro para variables cualitativas o categóricas. Todo eso, si no se acuerdan y están como el gatito, no importa, porque ya vamos a tener oportunidad de repasarlo en otro momento. Ahora, volviendo al tema de las variables, en esta asignatura, que es investigación cuantitativa, muchos de los diseños que nosotros vamos a ver, diseños de investigación, van a depender del tipo de variable con el que estemos trabajando. Muchas de las pruebas que podamos aplicar van a depender de los tipos de variables. Por eso es importante saber clasificar bien las variables. Y ese es el propósito de esta clase. Ahora bien, antes de entrar en lo que es variable, conviene repasar un poco cómo comienza una investigación. La idea de esta asignatura es que ustedes puedan diseñar, o mejor dicho, puedan entender cómo se realiza una investigación, cómo se diseña una investigación, sobre todo cuando se quiere utilizar la metodología cuantitativa. Y bueno, podemos pensar que toda investigación comienza con el planteamiento de algún problema que nos presenta la realidad. En este caso lo que nos interesa son los fenómenos psicológicos. Y quizás haya algunos que nos despierten curiosidad, que sean problemáticos y frente a los cuales realizamos preguntas. Generalmente el problema y la pregunta vienen relacionados. Entonces, algunas de las preguntas que nos podríamos hacer en psicología son las siguientes. ¿Predice la inteligencia el rendimiento académico? ¿El tipo de terapia realizado influye sobre la ansiedad? ¿Hay alguna relación entre las horas de sueño y la depresión? Este tipo de preguntas son las que nosotros vamos a buscar responder a lo largo de una investigación. Vamos a diseñar una investigación para intentar responder estas preguntas. De estas preguntas, lo primero que se desprende son las hipótesis. Nosotros vamos a plantear una hipótesis, que es lo que vamos a intentar responder. No vamos a entrar muy en detalle sobre cómo se plantean las hipótesis, o mejor dicho, vamos a verlo, pero un poco más adelante en la asignatura. Esto es algo también que se trabajaba mucho en fundamentos, cómo plantear una hipótesis que sea operativa. Por ejemplo, en el primer caso, nosotros lo que podríamos decir para darle cierta direccionalidad es que a mayor inteligencia,
mayor rendimiento académico, por ejemplo. Y podríamos intentar poner a prueba esa hipótesis. Entonces, las hipótesis nos podrían quedar de la siguiente forma, partiendo de las preguntas que veíamos recién. A mayor nivel de inteligencia, mayor será el rendimiento académico. O el tipo de terapia aplicado producirá diferentes diferencias en el nivel de ansiedad de los pacientes. O a menor cantidad de horas de sueño, mayor nivel de depresión. Hay otras formas en las que podríamos plantear estas hipótesis, pero como les decía, no es la idea de esta clase entrar en esos detalles. Lo que me interesa, en realidad, es ver que cuando tenemos estas hipótesis, se ponen en juego ciertas variables psicológicas, o mejor dicho, ciertos constructos psicológicos. En el primer caso, por ejemplo, aparece la inteligencia. En el segundo caso, aparece la ansiedad. En el tercer caso, aparece la depresión. Son todos constructos psicológicos que quizás si nosotros los definimos conceptualmente, todavía no nos dicen nada acerca de cómo medirlos. Si recuerdan un poco de investigación, perdón, de fundamentos de investigación, se acordarán que las variables podíamos definirlas primero conceptualmente, luego operacionalmente. ¿Por qué menciono esto? Porque pensemos, por ejemplo, en la variable ansiedad. O sea, ¿qué es la ansiedad? Hay muchas formas de definirla. Por ejemplo, nosotros podemos definirla de acuerdo, podemos decir que alguien tiene ansiedad de acuerdo si presenta la sintomatología de un manual como el DSM. Entonces podríamos la ansiedad clasificarla en sí, no. Si presenta síntomas de ansiedad, no presenta síntomas de ansiedad. O podríamos trabajarla también en forma cuantitativa. Hay muchos cuestionarios que sirven para medir ansiedad y que le dan a las personas determinado puntaje de ansiedad. Entonces estaríamos trabajando como una variable cuantitativa. Menciono esto porque es muy importante tener en cuenta cómo está siendo utilizada esa variable. Y de eso va a depender cómo la clasifiquemos. Pero lo que podemos ver por ahora es que tenemos constructos psicológicos que son variables y que la forma en la que la clasifiquemos nos va a determinar mucho acerca de las posibilidades que tenemos en la investigación. Bueno, dicho esto, lo que nos interesa es poder clasificar esas variables. Entonces vamos a ver que existen distintos criterios de clasificación de las variables. Uno de ellos es de acuerdo a su naturaleza, otro de acuerdo a su nivel de medición, otro de acuerdo al rol que ocupan y otro de acuerdo a las posibilidades de manipulación. Y hoy vamos a ver todos ellos. Vamos a empezar por los criterios estadísticos, que son el primero o el primero y el segundo. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar viendo cómo se clasifican las variables de acuerdo a su naturaleza. Bueno, primero que nada, vamos a decir que la variable, o mejor dicho, algo que me estoy olvidando es de definir una variable, ¿no? Nosotros hemos trabajado con ciertos ejemplos, pero una variable es cualquier cosa que varía, cualquier propiedad de los elementos que puede variar. O sea, cualquier cosa puede ser una variable, pero no todo va a ser una variable en una determinada investigación. Vamos a ver qué es lo que tomamos como variable. Ahora, podría ser una variable el peso de las personas, la altura de las personas, el color de cabello de las personas, podría ser variable la inteligencia, la ansiedad, etc. Y como hay tantas variables, es muy útil poder clasificarlas de acuerdo a su tipo o de acuerdo a su naturaleza. Y de esta manera vamos a tener dos grupos, las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son las que se expresan en palabras o categorías, básicamente las que no podemos expresarla en forma numérica. Algunos ejemplos de ella podrían ser el género, masculino, femenino, y bueno, hoy en día se pone un tercer género, podría ser no binario. Profesión, psicólogo, abogado, arquitecto, médico, etc. Tipo de terapia realizado, terapia psicoanalítica, terapia cognitivo-conductual, terapia farmacológica, etc.
Todo ese tipo de variables son categóricas. Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas que se expresan en números o cantidades medibles y que a su vez se dividen en dos grupos, discretas y continuas. Una forma de pensarlo es llamarla a las discretas las que se cuentan y decir de las continuas que son las que se miden. Esto es una regla a tener en cuenta, pero que en algunos casos termina siendo poco intuitiva. Lo que hay que pensar de las variables discretas es que son escalonadas. Por ejemplo, cantidad de hijos. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. Pero no se puede tener 2 hijos y medio. No se puede tener 1,3 hijos. A menos que te salgan con 4 brazos. Mal chiste. No se puede, no pueden tomar valores intermedios, no pueden tomar valores decimales, ¿sí? Cantidad de goles hechos en un partido de fútbol, 0, 1, 2, 3, etc. Cantidad de respuestas correctas en un test, ¿sí? Todo ese tipo de variables que uno las cuenta, que no pueden tomar valores intermedios, son discretas. Y por otro lado, tenemos las continuas, que son las que se miden o se pueden medir. Por ejemplo, el peso. El peso, yo puedo tomar el móvil y, qué sé yo, pesa 500 gramos, 300 gramos. Ahora, si yo lo pesara con una balanza más precisa, quizás podría decir pesa 300,14 gramos. Eh, entonces, lo que hay que tener en cuenta de estas variables es que pueden tomar valores decimales. Pero fíjense que va a depender del instrumento de medición, porque si mi instrumento de medición mide solamente, por ejemplo, el peso en gramos, nunca me va a tomar valores decimales, ¿no? Entonces va a depender mucho de la balanza que yo utilice. Si yo utilizo una balanza más precisa, quizá diría pesa 513,8 gramos. Y si fuera más todavía precisa, 513,812 gramos. Podría darle más decimales. Em, Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es la naturaleza de la variable. O sea, el peso puede tomar valores decimales, puede tomar valores intermedios. En cambio, las variables discretas, no importa el instrumento de medición, su propia naturaleza no les permite tomar valores intermedios. Como decía recién, no puede haber 1,3 hijos, no puede haber 2,5 hijos. Esto es importante porque, por ejemplo, la variable edad que es continua o discreta. Si dijeron continua, han acertado. O sea, la edad, si bien nosotros la pensamos y la trabajamos muchas veces como si fuese discreta, diciendo solamente los años, se podría decir la edad con meses, días, horas, minutos, segundos, etcétera. ¿Sí? La edad es tiempo, por lo tanto, es una variable continua. ¿Qué pasa con las variables psicológicas, como la ansiedad? ¿No? La ansiedad yo la puse acá, pero es bastante polémico, porque generalmente se asume que las variables psicológicas se mueven en un espectro continuo y se las trabaja como si fuesen continuas. Nosotros en esta asignatura vamos a trabajar este tipo de variables como continuas, pero en general son medidas a través de un cuestionario que por lo general tiene escalas de tipo Likert. Es decir, eh, que las personas van a responder una serie de preguntas en las cuales van a decir estoy de acuerdo, muy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Cada opción se le va a poner un número. Y esos números son opciones discretas. No hay valores intermedios. Entonces, en principio, son variables discretas. Luego se suma el puntaje de cada uno de los ítems para obtener un puntaje total. Entonces son discretas, pero
se las suele tomar como continua porque al pensarlas en forma continua, se pueden realizar mucho más operaciones matemáticas. Entonces es como una aproximación. Se piensa que como pueden tomar tantos valores, se las puede considerar ya continuas y así se lo hace para poder trabajarlas. Pero en principio serían discretas. Pero son casos bastante polémicos. Pero bueno, así es como se las trabaja. Bueno, esta es la clasificación de acuerdo a su naturaleza. Vamos a clasificarlas ahora de acuerdo al nivel de medición. Em, Hay cuatro niveles de medición del más simple al más complejo. El más simple es el nivel nominal. Y acá lo que a nosotros nos interesa es saber cuán medibles son las variables. Y una variable va a ser más medible en la medida en que yo pueda asignarle números a esa variable, esa propiedad, y se cumplan las propiedades numéricas o matemáticas de esos números. En el primer nivel es el más sencillo, el menos matematizable, podríamos decirlo así. Es el nivel nominal, donde solo se pueden clasificar los niveles de la variable. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando de las posibilidades que puede tomar la variable. Por ejemplo, profesión. Podría tomar los siguientes niveles o los siguientes valores. Psicólogo, médico, arquitecto, abogado, etcétera. Ahora, yo podría ponerle números. A todos los que son psicólogos les pongo el 1. Todos los que son médicos les pongo el 2. Todos los que son abogados les pongo el 3. Todos los que son psicólogos les pongo el 4. ¿Sí? Pero podemos decir que los psicólogos por tener el 4 son superiores a los abogados por tener el 3. Sí, diría uno de mis alumnos. No, no se puede. Eh, no podemos ordenar las categorías de la variable, que eso se va a poder hacer recién en el siguiente nivel. ¿Sí? Acá los números solamente están para clasificar. Si nosotros vemos una base de datos, sabemos que todos los que tienen el 4 van a ser psicólogos. Todos los que tienen el 3 van a ser abogados. Pero no hay una jerarquía. Eso se va a poder hacer recién en el siguiente nivel, que es el ordinal. Ejemplo típico: nivel de formación, nivel de educación, primario, secundario, bachiller, universitario, donde cada categoría es superior a la anterior. Ya las podemos ordenar a las categorías, podemos ordenar los niveles de la variable. Ahora, lo que no podemos hacer es saber cuál es la distancia entre las categorías. ¿Cuál es la distancia entre primario y secundario? ¿Cuál es la distancia entre secundario y bachiller? Si yo le pongo números, si yo le pongo un 1 a primario, un 2 a secundario, un 3 a bachiller, la distancia entre los números es la misma. Están todos a una distancia de 1. Pero la cantidad de años que lleva a pasar de uno al otro no es la misma. Del primario al secundario son 6 años, secundario, bachiller serían 3 años, ¿no? Creo que lo estoy diciendo bien. Bueno, pero no son la misma cantidad de años. Es decir, por más que todos parezcan que están numéricamente a la misma distancia, las categorías a nivel empírico no lo están. Solo se los puede ordenar. En el siguiente nivel, que es el intervalar, ahí sí se respetan las distancias. Esta es la primera escala cuantitativa, la primera escala que son números propiamente dichos. Y lo que decía recién es que iguales distancias numéricas representan iguales distancias empíricas. Puede sonar un poquito complicado esto. Lo importante acá es poder diferenciarlas. A veces entender como las propiedades numéricas puede ser un poquito más complicado, pero no importa tanto. Yo se los explico, pero lo que me interesa es que quede el concepto y cómo diferenciarlo principalmente. El ejemplo típico acá es la temperatura en grados Celsius. ¿Sí? Por ejemplo,
Eh, yo puedo medir la temperatura con un termómetro y si la temperatura pasa de 10 a 20 grados, ¿cuánto aumentó la temperatura? 10 grados. Si pasa de 20 a 30, ¿cuánto aumentó la temperatura? 10 grados. Entonces, entre 10 y 20 y entre 20 y 30 hay la misma distancia, ¿sí? O sea que es como que aumentó la misma cantidad de temperatura. Aumentaron los mismos grados, aumentaron 10 de 10 a 20 y 10 de 20 a 30, y a su vez, en ambos aumentos, aumentó la misma cantidad de temperatura o de calor. Em, Esa es como la propiedad, pero lo más importante para diferenciar esta escala es que el cero es arbitrario o relativo. A 0 grados Celsius se congela el agua. O sea, la persona que creó la escala la puso el cero en ese punto a propósito. Si nos vamos a Estados Unidos, utilizan la escala Fahrenheit, que tiene el cero en otro punto, que equivale a 37 grados nuestros. Em, una escala de inteligencia. Cualquier escala psicológica es de nivel intervalar porque el cero está puesto en un punto arbitrario o relativo determinado por la persona que creó esa escala. Si yo construyo una escala para evaluar conocimientos de estadística y hago que la escala tenga 10 preguntas y no aciertan ninguna correcta, entonces digo, les pongo un cero. Si de todas las preguntas no responden ninguna bien, tienen un cero. Pero quizás si hubiese elegido otras preguntas no tendrían cero, tendrían otra calificación. Entonces hay algo arbitrario en la construcción de la escala y dónde está el cero. Y por último, tenemos las variables de nivel racional, que se cumplen las propiedades de las tres anteriores y además el cero de la escala es absoluto. Por ejemplo, el peso. En el peso, si algo pesa 0 gramos, quiere decir que no tiene peso. La longitud. Si algo mide 0 metros, quiere decir que no tiene longitud. Entonces, en cambio, como veíamos recién, una persona puede tener 0 en estadística y no es que no sepa nada. Quizás sabía poco, pero sabía algo. O 0 grados centígrados no es que no hay temperatura. O sea, de hecho hay temperaturas inferiores a 0. ¿Sí? Entonces, para diferenciarlas, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es el cero. Tanto la intervalar como la racional son escalas cuantitativas, solo que en una el cero es relativo o arbitrario, en la otra el cero es absoluto. Bueno, esas son las formas de clasificarlo en forma estadística. Vamos ahora a ver otro tipo de clasificación que es de acuerdo al rol que ocupan en la investigación. Bueno, espero que me sigan, que no se estén durmiendo. Ya nos faltan dos formas de clasificarlas y terminamos. Voy a retomar lo que habíamos visto al principio, los ejemplos con los que habíamos trabajado al principio. Teníamos ciertos problemas de investigación que nos habían llevado a ciertas hipótesis, como la inteligencia predice notas, la relación entre las horas de sueño y la depresión, y que el tipo de terapia influye sobre la ansiedad. Bueno, acá en cada una de estas hipótesis se está poniendo en juego una relación entre variables, específicamente entre dos variables. Hay otra forma también de plantear las hipótesis. Yo he elegido justo las de relación para que me sirvan ahora, en este caso, cuando trabajemos con el rol que ocupan. Entonces, nosotros tenemos dos variables en el primer caso, por ejemplo, que la inteligencia predice las notas. Tenemos la variable inteligencia, tenemos la variable notas. Y lo que queremos saber ahora es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente.
Vamos a decir que la variable independiente es aquella que el investigador considera como posible factor explicativo. En el caso anterior, lo que queríamos saber es si la inteligencia predice las notas o las calificaciones. Es decir, ¿qué pasa si yo cambio la inteligencia? O sea, si las personas, si trabajo con personas más o menos inteligentes, tienen notas distintas, ese es el factor explicativo. Que para entenderlo por ahora vamos a pensar que, como, que es la causa, la variable independiente, pero no siempre es la causa, porque no siempre hay una relación causal. De hecho, en este caso, vuelvo hacia atrás, que la inteligencia predice las notas no necesariamente quiere decir que la causa de las notas o de las calificaciones es la inteligencia, porque se podría tratar de otra variable, como por ejemplo las horas de estudio. Simplemente estamos diciendo que están relacionadas y que predice quiere decir que quizás a más inteligencia las personas tienden a tener más notas. No necesariamente es una relación causal, pero creo que sirve al principio pensarlas como causa y efecto porque es un poco más intuitivo. Entonces, la variable dependiente sería aquello cuyo comportamiento se intenta explicar, que también se le llama criterio, y que podríamos pensarlo como la consecuencia. Es importante tener en cuenta que acá ya no estamos clasificando de acuerdo a su naturaleza. No es que una variable, como por ejemplo la inteligencia, va a ser siempre la variable independiente o la causa. Muchas veces puede aparecer como variable dependiente. Yo puedo investigar de qué depende la inteligencia y quizás puedo pensar que depende de el tipo de formación o educación recibido. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Y en ese caso, la inteligencia aparecería como variable dependiente. Entonces, volviendo a los ejemplos anteriores, en el segundo caso tendríamos que las horas de sueño podría ser la variable independiente y la depresión la variable dependiente. Pero este segundo caso también es interesante porque yo estoy hablando de relación entre horas de sueño y depresión. No estoy diciendo cuál, no estoy ni siquiera especificando cuál explica cuál, porque podríamos decir que a menores horas de sueño, mayores niveles de depresión. Pero podríamos pensar también que a mayores niveles de depresión, menores horas de sueño, o quizá mayores horas de sueño. Pero depende cómo planteemos el estudio, sería cuál va a jugar en el lugar de variable independiente y cuál de variable dependiente. Bueno, eso va a depender de cómo planteemos las hipótesis. No me acuerdo cómo la había planteado al principio, pero creo que era que a menor horas de sueño, mayor depresión, mayores niveles de depresión. En ese caso, horas de sueño sería independiente y depresión dependiente. ¿Tipo de terapia influye sobre la ansiedad? Bueno, acá claramente el tipo de terapia es la variable independiente y la ansiedad la variable dependiente que va justamente a depender del tipo de terapia. En este caso sí hay una relación causal. Cuando aparecen palabras como influye, generalmente estamos asumiendo que lo está causando. Bueno, acá los términos pueden ser un poquito al principio confusos. Pero bueno, hay que intentar memorizarlo, ¿no? Variable independiente o BI, causa. Variable dependiente o BD, consecuencia. Y después tenemos también las variables controladas, que es una variable que también podría influir sobre el resultado, pero que el investigador intenta mantener constante o neutralizar para evitar confusiones. Por ejemplo, en el primer caso, podría ser las horas de estudio. Yo quiero estudiar cómo influye la inteligencia sobre las calificaciones, pero yo necesito controlar las horas de estudio porque también puede ser que influya sobre las calificaciones.
Entonces lo que podría hacer en un diseño de investigación es crear dos grupos. Uno de personas con un, por ejemplo, cociente intelectual superior a 100, diríamos inteligentes, y otro grupo con un cociente intelectual inferior a 100, diríamos menos inteligentes, pero controlar las horas de estudio, que ambos grupos estudien la misma cantidad de tiempo. Y de esa forma controlo ese tipo de variables. Y después están las variables extrañas, que quizás no me doy cuenta y no les he tenido en cuenta, pero me están influyendo sobre el resultado, sin que yo las haya controlado. Quizás se me ocurre, en el tercer caso, podría ser capaz que la experiencia del terapeuta. Capaz que yo creo tres grupos de distintas terapias. Creo un grupo de terapia psicoanalítica, un grupo de terapia cognitivo-conductual, un grupo de terapia gestáltica. Y quiero ver cómo influyen sobre los niveles de ansiedad. Ahora bien, quizás justo en uno de los grupos me han tocado en el cognitivo-conductual terapeutas con más años de experiencia. Y quizás son los más efectivos, los que terminan produciendo mayores niveles mayor disminución de los niveles de ansiedad, pero quizás no se debe al tipo de terapia, sino a la experiencia del terapeuta que no he controlado esa variable. Bueno, eso es la clasificación de las variables de acuerdo a su rol o de acuerdo al papel que juegan en la investigación. Eh, Espero que esté siendo claro. Yo sé que esta parte a veces, digamos, puede generar confusiones, sobre todo al principio cuando no se manejan los términos. Es como que lleva un poquitito de tiempo poder pensarlas e identificarlas. Pero con la práctica se vuelve fácil. Así que bueno, nos queda la última. Ya estamos terminando. Espero que no estén así porque nos queda el último tipo de clasificación. Así que vamos a ello. De acuerdo a las posibilidades de manipulación de la variable independiente. Este está relacionado con el anterior. Cuando yo clasifico de acuerdo al rol que ocupan, voy a tener una variable independiente y una variable dependiente. Ahora, esa variable independiente puede ser manipulada o no. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a llamarle variable activa cuando pueda ser manipulada y vamos a llamarle variable asignada cuando no se pueda manipular. Una variable que puede ser manipulada es tipo de terapia, por ejemplo. ¿Por qué puede ser manipulada? Porque yo puedo asignar, a ver, acá los términos son confusos. Mejor no voy a decir asignar porque puede confundir. Yo puedo establecer cuántas personas van a participar en cada uno de los grupos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, yo quiero estudiar la relación entre el tipo de terapia y los niveles de ansiedad. Entonces, selecciono una muestra de 100 personas. Selecciono una muestra de 100 personas y yo puedo determinar cuántas van a recibir una terapia cognitivo-conductual, cuántas van a recibir la terapia psicoanalítica, cuántas van a recibir la terapia gestáltica. ¿Sí? Entonces divido 33, 33, 33, bueno, me sobra uno, no importa eso por ahora. Yo decido quién va a cada grupo. Ahora, pensemos en una variable como el sexo o género. ¿Sí? Yo tomo la muestra de 100 personas, yo quiero estudiar cómo influye el género en los niveles de ansiedad. Tomo una muestra de 100 personas, yo no puedo dividir 50 van al género masculino, 50 van al género femenino. Eso es lo que no puedo manipular. No puedo determinar quiénes van a cada uno de los grupos. No es que no pueda realizar el estudio. Quizá de las 100 personas tengo que hay 70 mujeres y 30 varones. Puedo formar los grupos, pero lo que yo no puedo es distribuir aleatoriamente a las 100 personas en los grupos, porque ya cuando ya están previamente, ya está asignado el género. Lo mismo pasaría con la inteligencia. Yo quiero estudiar la relación entre la inteligencia
y las calificaciones, tomo una muestra de 100 personas, yo no puedo determinar quiénes van al grupo de los inteligentes y quiénes van al grupo de los poco inteligentes. Eso ya viene asignado anteriormente a la investigación. Entonces sí podría estudiarlo. Se podría formar un grupo, si tengo que hay 20 inteligentes, 80 poco inteligentes, formo el grupo. Pero yo no puedo determinar en forma aleatoria, no puedo distribuir aleatoriamente los participantes en los dos grupos. Espero que se entienda eso. Eh, podemos pensarlo así. Si la diferencia entre los grupos la produjo el investigador, la variable es activa. Si la diferencia ya existía antes del estudio, la variable es asignada. Entonces, en los ejemplos que trabajábamos, en el de la inteligencia, es asignada. La inteligencia es variable independiente asignada. En la de los tipos de terapia es una variable independiente activa. Y el otro caso era el de las horas de sueño. Horas de sueño, ¿qué sería? Les dejo la respuesta a ustedes. Y si quieren la comentan. Eh, Acá estamos terminando. Estas son las formas de clasificar la variable. Es un repaso de lo que se había trabajado en fundamentos respecto a este tema, pero es muy importante y va incluido dentro de los contenidos de esta asignatura. ¿Sí? Entonces vamos a partir de acá para comenzar la asignatura y para empezar a ver luego lo que son los diseños de investigación. Así que bueno, espero que esta clase les haya servido, les haya gustado, les haya permitido quizás repasar lo que ya sabían, o si no lo sabían y lo han aprendido nuevo, fantástico. Así que bueno, como les decía, si les gustó, pueden dejarle un like, pueden suscribirse porque seguramente voy a estar subiendo más contenido. Así que hasta acá llegamos, espero que estén muy bien. Chao, chao.